Y ahora vamos con toda la actualidad de la economía. Y para las noticias económicas le doy la bienvenida a Martín Gripo. Martín, buenas noches. Hola María Clara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Comencemos con una buena noticia que ya anunciábamos desde los titulares, y es que la Organización Internacional del Trabajo dice que el desempleo está bajando. Así es, María Clara, porque la tasa de desempleo mundial caerá ligeramente al 4,9% este año, según las proyecciones de la Agencia de las Naciones Unidas, que en 2023 reportó una tasa de desempleo del 5%. Y si bien se esperaba un aumento del desempleo cerca del 5,2% debido a la falta de trabajo en las economías avanzadas, las tasas resultaron inferiores a las esperadas en China, India y los países de altos ingresos. De acuerdo a este informe, se espera que la cifra del 4,9% se mantenga hasta el 2025. Y el crecimiento económico mundial ha permitido esta baja. La OIT dijo que los primeros meses de 2024 dieron un respiro a los ingresos de los hogares debido a que la inflación estuvo disminuyendo, particularmente en Estados Unidos. Y a propósito del desempleo, este fue un tema clave en esas elecciones de Sudáfrica que también estábamos diciendo que podrían marcar la historia política reciente del país. Así es, porque si bien Sudáfrica es la economía más avanzada de África, tiene grandes desafíos como los problemas socioeconómicos, con una de las tasas de desempleo más grave del mundo, ubicándola en el 32%. La persistente desigualdad y la pobreza son temas que los votantes llevaron a las urnas en esta jornada electoral, y en las zonas rurales las problemáticas se agudizan. Nuestros hijos tienen más de 30 años y no tienen oportunidades de empleo. Esto es desgarrador para nosotros como padres ancianos porque deben cuidarnos a esta edad. No puedo disfrutar del dinero de mi subvención gubernamental porque tengo que usarlo para cuidar de mis hijos. Lo único que pido con mi voto es apoyo para nosotros como personas que vivimos en zonas rurales. De esta manera también podremos valernos por nosotros mismos sin la intervención del gobierno. Usted hablaba de la primera economía africana. Ahora hablemos de la primera economía latinoamericana, que es Brasil, donde también hay noticias del desempleo. Así es, porque la tasa de desempleo en Brasil se ubicó en el 7,5% en el trimestre que finalizó en abril y representa 4 décimas de mejoría con respecto al mes anterior y la menor tasa para el periodo en los últimos 10 años, de acuerdo al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. En enero la cifra fue del 7,6%. Y según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la mejoría del desempleo fue por la reducción de las pérdidas en el comercio y el aumento del empleo en el segmento de la enseñanza primaria. En tanto, la informalidad laboral se mantuvo en las mismas cifras frente al año pasado, con 39 millones de personas. Mientras que en abril se crearon más de 240.000 empleos formales, cifra similar a la de marzo. María Clara. Y en una de las principales economías de Europa, en Alemania, la noticia no tiene que ver con el desempleo, sino con la energía del hidrógeno. ¿Qué está pasando? María Clara, te cuento que este miércoles el Parlamento aprobó varios proyectos que buscan agilizar la construcción de infraestructura de hidrógeno, instalaciones de importación y producción, de igual manera instalaciones que permitan la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono para algunos sectores industriales. La Ley de Aceleración del Hidrógeno califica como interés público superior este tipo de infraestructura, por lo que las autoridades le darán prioridad. Estoy aquí para informar que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, entre otras cosas, 2 leyes que revisten especial importancia en los ámbitos de la política industrial y de la política de protección del clima. Básicamente, continúan la línea que siempre hemos seguido, es decir, reducir las emisiones de CO2 y el aumento de la producción industrial en Alemania, y no pensarlos ni implementarlos como opuestos. En ese sentido, es un ejemplo de cómo podemos promover la industria desde el lado de la oferta y al mismo tiempo implementar la protección del clima y tomar medidas. Un enfoque pragmático. El pragmatismo climático está a la orden del día. Y Alemania busca aumentar su dependencia del hidrógeno como principal fuente de energía y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en sectores industriales altamente contaminantes que no pueden electrificarse, como el acero y los productos químicos. Con esto también se busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. María Clara. Y para el cierre de esta sección le propongo que nos vayamos a su país con la cifra del día.
María Clara, 8 millones de pesos argentinos o casi 9.000 dólares será el nuevo salario de los senadores de Argentina. Un aumento que causó rechazo por parte de varios sectores en medio de la crisis económica que vive el país sudamericano. Y es que la cifra que cobrarán en junio es el resultado de lo pactado en la negociación salarial de abril, que fue del 2% y en mayo de un 7%. Y si bien el propio presidente Javier Milei había pedido que estos aumentos no se apliquen para que el arco político haga el mismo esfuerzo económico que vienen realizando los trabajadores, los legisladores ataron la actualización a la paritaria de los empleados del Congreso. Será un salario sin duda bastante alto. Martín, gracias por toda la actualidad. Volvemos enseguida. Y nosotros continuamos la discusión ahora con el debate.